Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Feliz de la invitación que me hizo Mauro para poder acompañarlos hoy. Para mí es un gusto realmente, después de haber compartido con ustedes algunos años, 7 años de bendición, donde el Señor preparó la tierra, puso buenas semillas y algunas de ellas dieron fruto por la misericordia de Dios. Pero eso es solo porque Dios da el crecimiento y después de dar fruto, seguramente han bendecido a otras personas y ese es el plan de Dios. Y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes. También ese anhelo de que Dios use estas semillas de su palabra en nuestras vidas para que den fruto al 100 por 1, para que den fruto en sus vidas, en sus familias, en sus hijos, en sus generaciones y también allí en la iglesia local, porque Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Eso quiero compartir con ustedes hoy y le voy a pedir el favor que si tiene una Biblia física, que vaya por ella, que si puedes coja una tacita de café allí, se siente conmigo o un té y vamos a meditar alrededor de la palabra del Señor. Quiero leer 1 Corintios capítulo 3 y voy a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 15. Yo sé que son hartos versos, pero en este estudio vamos a ser muy bendecidos y así escuchamos con atención, pero también obedecemos. Escuchar y obedecer es el reto de esta mañana. Primero a los Corintios, capítulo 3. Antes de leer, regáleme unos segundos más, quisiera poner el contexto de lo que está pasando allí. Es una carta escrita alrededor del año 52, 53 aproximadamente. Es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Él la había fundado y cuando había salido Apolos siguió predicando el evangelio allí, nutriendo, regando las semillas que Pablo había dejado. Pero en su ausencia, algunas personas se habían dividido respecto a Pablo, respecto a Apolos. En la ausencia de Pablo, algunas personas estaban viviendo de una manera carnal. Estaban viviendo, Corinto era un puerto donde venían muchas personas de diferentes lugares y ese mundo se había metido a la iglesia. La iglesia era una iglesia carnal, era una iglesia que, como dice 1 Corintios 1, tenía todos los dones, dice que no tenía necesidad de ningún don. Y aunque tenía todos los dones, era una iglesia que no estaba dando el fruto del Espíritu Santo en pureza, en santidad. Y aunque tenía la capacidad de hacer obras, no tenía la capacidad de vivir para glorificar al Señor, que de fondo es más importante que simplemente hacer obras. Entonces, en ese contexto, Pablo escribe la carta tratando de corregir algunos problemas de la iglesia, pero también tratando de dar respuesta a preguntas que le habían hecho a Pablo. En ese contexto entonces hay ánimo en medio de la carta, hay exhortación, hay doctrina que es importante para nosotros y es una carta que fue práctica para ellos y también lo es para nosotros. Hay mucho que aprender en este capítulo 3 que vamos a estar estudiando hoy, así que abroches el cinturón, su primer sorbo de café en esta mañana. Salud. Y vamos por este capítulo. Primero Corintios capítulo 3 verso 1. Amados hermanos, hablando Pablo, dice: cuando estuve con ustedes, o sea, cuando fundó la iglesia, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Verso 2. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos a otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Verso 6. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Verso 8. El que planta y el que riega trabajan en conjunto
con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora, otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifica, sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Si usted se fija, hay exhortaciones fuertes en medio de esta carta. Y Pablo hace memoria cuando estuvo allí en Corinto, trabajando, predicando, evangelizando para llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia de que Cristo, Dios mismo, hecho hombre, vino al mundo, murió, se entregó por amor para traer justificación, para traer redención, es decir, la compra de nuestra vida que estaba vendida al pecado, a Satanás, al mundo, a la carne. Efesios capítulo 2 dice eso, y ahora Cristo nos redime. Y Pablo hace memoria de ese evangelio, de esa buena noticia, pero también recuerda que cuando él estuvo allí en la iglesia, no pudo hablarles como lo haría con personas espirituales, sino que tuvo que hablarles como si pertenecieran a este mundo, es decir, como a mundanos, como a carnales, como si fueran niños en la vida cristiana. Es una exhortación fuerte y al respecto quiero que nos devolvamos un poco de ese capítulo 3 al capítulo 2 para ver algunas cosas de lo que significa precisamente esa palabra, personas espirituales. Vivimos en una época donde se cree que ser espiritual es hacer yoga o ser espiritual es retirarse a una finquita para cultivar algunas cosas y no pensar en el materialismo. Eso ya lo decían los griegos desde antes del Señor Jesucristo, por ejemplo, donde decían que el cuerpo era malo y lo espiritual era dedicarse a los deseos. Creemos que lo espiritual es lo que dicen los seguidores de Buda, que tratar de disminuir los deseos para llegar al nirvana. Y entonces si un gran actor de Hollywood o de la farándula criolla nuestra sale diciendo eso, entonces hay gente que dice esa es una persona espiritual. Pero la Biblia tiene un concepto muy diferente de espiritual. Y quiero que empecemos definiendo ese mismo concepto, porque si algo diferencia a la iglesia de cualquier otra organización en esta tierra, aunque la iglesia no es una organización, es una familia, es un cuerpo, es la labranza de Dios, es el huerto de Dios, es que nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas. Según la Biblia, una persona espiritual, dice Corintios 2, es el que ha recibido el Espíritu de Dios. Note que está allí con mayúscula. Dice, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu Santo nos da. Lo que Pablo está diciendo allí en Corintios 2 es que el que ha recibido el Espíritu de Dios puede hablar las cosas espirituales de Dios. Y dice el verso 14, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Entonces, por más que una persona haga yoga y se denomine a sí misma espiritual, si no tiene el Espíritu de Dios, no es bíblicamente espiritual. ¿Por qué? Porque si no lo tiene, esa persona no puede recibir, porque es el Espíritu el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Dice ese mismo verso 14, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir.
Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Nosotros, pero nosotros entendemos esas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Ese es el mismo concepto que Pablo está usando en Efesios capítulo 1, donde dice que aquellos que recibieron la buena noticia, estoy leyendo Efesios 1, dice que cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Hermanos, este primer día de la semana, en medio de la exhortación que Pablo hacía a la iglesia de Corinto, nosotros tenemos que evaluar si estamos andando como personas espirituales, como aquellos que han sido sellados por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo sella nuestras vidas, como un tatuaje, como algo que nos hace pertenecer a Él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue el tiempo de la redención adquirida, cuando llegue el tiempo del Señor Jesucristo y regresando a esta tierra, transforme nuestros cuerpos en cuerpos gloriosos. Para el cristiano, el cuerpo es el vehículo para hacer la voluntad de Dios. Y aunque la carne tienda a rebelarse, no vemos la carne como la veían los griegos, como diciendo eso es malo. ¿Por qué? Porque Dios puede santificar aún nuestros cuerpos. Dice la palabra del Señor, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. ¡Oh, qué maravilloso mensaje! Nos ha comprado, es la palabra que Reina Valera traduce como nos ha redimido, ha pagado un precio. Y según la Biblia, aquel por quien Cristo pagó con su sangre, Él le ha sellado con el Espíritu Santo y ahora es una persona espiritual que puede comunicarse con el Señor. Dios hizo todo esto para que nosotros le demos gloria y alabanza. Dios hizo todo esto para que nosotros honremos el nombre de Él. Ese es el mismo concepto que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios, le expone a Nicodemo allí en Juan capítulo 3. Viene de noche un maestro, alguien que supuestamente sabía mucho, y no solo supuesto, sabía mucho del Antiguo Testamento, memorizaba el Antiguo Testamento, pero viene de noche y le dice, maestro, vemos que las obras que tú haces solo las puedes certificar a alguien que viene de parte de Dios. Y Jesucristo le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No se trata de inteligencia, no se trata de sabiduría humana, no se trata de tus obras, es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Dice, Nicodemo, ¿qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice, aquí está definiendo lo que significa ser espiritual, aquí está definiendo lo que significa ser parte del reino de Dios. Y estamos hablando de esto porque Pablo le dice a la iglesia, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como a espirituales, sino como a niños, sino como a carnales, porque no tenían la capacidad, porque no podían entender lo que Pablo podía darles, pero su nivel espiritual y su nivel de madurez más bien no se lo permitía. Y Jesús dice allí en Juan 3, hablando sobre el nuevo nacimiento, sobre hacer parte del reino de Dios, te digo la verdad, le dice Jesús a Nicodemo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. La Biblia habla de que la palabra de Dios es como agua purificadora. Y si no es la palabra y el Espíritu Santo, esa persona no puede ser espiritual, no puede heredar el reino de los cielos. Así, dice el verso 6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Entonces Nicodemo dice, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo una persona puede tener eso? Y Jesús le dice, y siendo tu maestro, ¿no entiendes estas cosas? Porque hay que discernirse espiritualmente. Siguiendo en esa línea, ya para pasar a otro punto, Ezequiel capítulo 36 habla de la promesa de Dios a su pueblo. Les dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas.
vivirán en Israel la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo que estamos viendo aquí en Primera los Corintios es la continuación de una promesa maravillosa, de una promesa hermosa que Dios había hecho ya años antes de que sucediera, que Dios daría de su espíritu, y al dar de su espíritu cambiaría el corazón de las personas. Y quizás eso es la razón por la cual usted ve que hay gente que asiste a una iglesia y día tras día usted ve cómo cambian sus actitudes, usted ve cómo cambia su manera de hacer negocios, usted ve cómo cambia su manera de tratar a los seres queridos, porque el Espíritu de Dios está haciendo una obra, como dice aquí en Ezequiel 36, una obra, y el Espíritu ayuda a guardar los decretos y asegura de obedecer las ordenanzas de Dios. Pero también esa quizás puede ser la razón, porque usted ve en su propia vida quizás que usted no avanza en las cosas de Dios, porque quizás usted ha sido adoctrinado, tiene un conocimiento, pero no ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento tiene que ver con una revelación directa de Dios. Nadie que tuvo un encuentro verdadero con Jesucristo volvió a ser el mismo. No es posible que una persona que tenga un encuentro verdadero, espiritual con Cristo, siga en su pecado, siga practicando la maldad, la brujería, la hechicería, siga robando. Porque dice Primera de Juan, el Hijo de Dios no practica el pecado. Y no es que hagamos obras para salvarnos, no, es que Dios nos salva, nos redime, nos compra por su gracia, y ahora su Espíritu nos da la capacidad de vivir a otro nivel. Entonces, en contexto, en resumen, mejor, Pablo lo que dice es: hermanos, cuando yo estuve con ustedes no pude hablarles como a personas espirituales porque no tenían la mente de Cristo. Recuerde también, dice Hebreos capítulo 5, que algunos deberían estar comiendo vianda, pero no lo habían podido hacer, necesitaban de leche, porque la forma de hacerlo es ejercitarse en el discernimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Qué significa eso? Como dice este pasaje más adelante, la iglesia estaba viviendo un momento de carnalidad, dice, como si fueran niños, y las características de un niño, pues un niño es egoísta por naturaleza, un niño es egocéntrico, un niño solo piensa en sí mismo, un niño se deja llevar por sus emociones, un niño quiere controlar a otros. Y lo que Pablo está diciendo es: lo que yo veo o el diagnóstico que encuentro es que ustedes se comportan como niños. Ustedes se comportan como personas inmaduras. Al respecto, Hebreos capítulo 5, voy a leerlo aquí en mi Biblia, dice, verso 11, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido, la vianda, es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, aquí está el diagnóstico de Pablo a la iglesia de Corinto. Les dice: mis amados hermanos, ustedes son niños porque no se han ejercitado, no han practicado entre lo malo y lo bueno, sino que simplemente hace lo que su corazón les muestra. Hay aquí algunas características de los niños. Dice Santiago capítulo 1 verso 6, una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable. Un niño es inestable, usted lo conoce. Usted ve a un niño de 5 años, se come un dulce, juega y al rato puede estar llorando o haciendo pataleta. Dice, y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Una persona, como la Biblia la define, aunque sea cristiano, puede ser un niño porque es inmaduro. Y está bien cambiar los pañales cuando el niño tiene un añito,
Pero cuando el niño ya crece y tiene 12 años y hay que seguirle cambiando los pañales, pues ya la cosa no es tan divertida. Y lo que yo veo acá es que Dios ya ha dado su espíritu, ha dado su palabra, que la madurez va a requerir tiempo, pero también demanda que el Hijo de Dios se ejercite en hacer lo que Dios le está enseñando. Y aquí hay una de las características de una persona inmadura, el tema de la lealtad. Es una persona que no es confiable, es una persona que no tiene compromisos con nada. Si usted se fija, su nivel de compromiso está determinando su nivel de madurez. Una persona cuando recién llega a la iglesia, lo primero que dice es, pero yo no voy a cambiar de religión, porque tiene un compromiso consigo mismo. Cuando va creciendo y entiende que las escrituras le muestran que no es religión, que no es un lugar, que es una relación, que no tiene que ver con que la iglesia sean cuatro paredes, que la iglesia somos nosotros, aún en la virtualidad seguimos siendo iglesia, porque la iglesia la conformamos los que tenemos el Espíritu de Dios y anhelamos su regreso. Y esa persona va subiendo su nivel de compromiso. Entonces dice, no, pero yo no quiero estar todos los domingos. Pero cuando entiende que Hebreos dice que no dejemos de congregarnos, se compromete con el culto, se compromete con sus hermanos. Y después se da cuenta que no solo debe tener compromiso con asistir a que le den, sino que debe poner sus dones y sus talentos. Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, Primera de Pedro 4, al servicio de los demás. Eso significa que la persona está madurando, que ya no solo está pensando en sí, que no tiene solo lealtad consigo misma, sino que tiene compromisos. Después se compromete con su iglesia. Me encanta el modelo. Y no es porque seamos mejores que otros, sino me encanta el modelo que tiene aposento alto respecto a lo que creemos, de lo que la Biblia enseña. Al ser una iglesia que no tiene pastores que estén de tiempo completo. Algunas iglesias sí, eso es un privilegio. También es una manera de enseñar, de decir, nuestro negocio no es por la plata, nuestro negocio no es por llenarnos los bolsillos, nuestro negocio tiene que ver porque hemos pasado de ser niños y a comprometernos solo con nosotros, nuestro trabajo, nuestras familias, a comprometernos con la sociedad también, pero sobre todo a comprometernos con Cristo. El inmaduro, el niño, no quiere comprometerse, no quiere tener esposa, no quiere trabajar, y como niño siempre seguirá recibiendo esos resultados. Dice Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. A mí me parece que esa es otra característica de un niño, que solo busca lo suyo. Como cuando hay una piñata, usted ve que rompen la piñata y el niño se agacha a coger los regalos y es mío, todo lo quiere para mí. Esa es una palabra de un niño muy común, mío, mí, pero también es una palabra de un niño espiritualmente hablando. Mi iglesia, mi pastor, mi carro, mi casa, pensando que sí, que todo le pertenece a él. Cuando usted va creciendo, entiende que a usted no le pertenece nada, que todo le pertenece a él y que no somos más que mayordomos y que todo lo tenemos que poner al servicio de Dios. Todo es el tiempo. Y si quizás hoy yo le pregunto a la iglesia y les dijera, o saliera incluso a la calle a decirles, ¿y a quién le pertenece todo? La gente diría, no, a Dios, le pertenece a Dios. Pero si yo preguntara, ¿y cómo inviertes tu dinero de los, no sé, $1,000,000 que ganas a la semana? ¿Cuánto inviertes para Dios? Dirá, no, pues yo saco una parte o yo ayudo a los pobres. Ahí eso nos evidenciaría de lo errados que tenemos los conceptos entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque si todo le pertenece a Él, no es que me llegue la plata, yo la gasto y le doy algo al Señor. Si me llega la plata, yo le pregunto, Señor, ¿y tú qué quieres que yo haga? Hay un porcentaje que quieres que dé, hay alguien a quien quieres que ofrende, porque tenemos la concepción de que todo le pertenece, pero en la aplicación seguimos siendo niños espirituales. Es un concepto que Dios me ha enseñado y en el que me ha exhortado grandemente a mí primeramente. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño hablaba como niño, usted sabe, hasta con niñerías, hasta con pelea, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo está diciendo, el diagnóstico es que ustedes son niños, le dice a la iglesia de Corinto. Y quiero que cada uno de nosotros, allí a nivel personal, según ese diagnóstico que esté haciendo Pablo, pensara, ok, si yo fuera evaluado por la palabra del Señor, mi Dios, ¿me ve salvo? Esa es una primera pregunta. ¿Me ve como una persona espiritual, como alguien que va para el cielo por la obra de Cristo? Recuerden, la salvación no es por obras, es un regalo de Dios. Pero en segundo lugar, y si Dios ya me ve salvo, ¿cómo me ve? ¿Me ve como un cristiano espiritual, como un cristiano que está camino a la madurez?
La madurez, dicho sea de paso, es ser como Cristo. Romanos capítulo 8, verso 29 dice que todas las cosas, 28, obran para bien. 29, esto es los que conforme al propósito de Dios son llamados. ¿Y sabe cuál es su propósito? Que seamos maduros. La palabra tiene otra descripción, la Biblia tiene otra palabra para esa descripción y es perfectos en Cristo. La perfección en Cristo es la madurez de la que estamos hablando en esta mañana. Y esa pregunta, esa segunda pregunta de la que estoy hablando es la que quiero que hagas allí personalmente. ¿Cristo me ve como salvo? Espero que sí, que usted pueda decir amén. ¿Cristo me ve como una persona espiritual? Hablando de nivel de madurez, o me sigue viendo como un niño porque sigo luchando para controlar mis deseos, para controlar mi carne. Ese es el diagnóstico, es un diagnóstico fuerte que hace Pablo allí a la iglesia de Corinto y dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Lo que está diciendo es, el diagnóstico es, iglesia amada de Corinto, son niños. Y ahora la evidencia de eso es que están bajo el control de su naturaleza. Gálatas capítulo 5 dice que evidentes son las obras de la naturaleza de la carne. Iras, celos, envidias, chismes. Y usted puede evaluar si usted está andando en eso, que quizás es un niño espiritualmente hablando, o también puede evaluar que quizás no ha nacido de nuevo. Y dice la otra evidencia, dice, yo puedo evidenciar que son niños por su naturaleza pecaminosa y también porque tienen celos. Aquí hay otra evidencia de una persona que es inmadura espiritualmente hablando. Los celos vienen como resultado de la envidia, de ver a otra persona y de compararme. Cuando yo me comparo con otra persona siempre resulta en pecado. Y aquí está la evidencia de una persona que puede que haya nacido de nuevo, pero sigue comparándose. Entonces, puede ser que incluso se compare ministerialmente, incluso puede ser que se compare físicamente, mi vecino, el carro, se compara laboralmente. Y entonces hay un mismo cargo dentro de la empresa y a su vecino le pagan 2 y a usted le pagan 1 y usted se muerde de celos, de envidia por dentro, porque usted dice, y si hacemos el mismo trabajo, ¿cómo es posible? ¿Sabe? Esa es la mente carnal, que está comparando. ¿Y por qué no verlo desde una manera espiritual? Si el Señor ha permitido esto, ¿qué me está tratando de enseñar? ¿Por qué? Porque Dios, conforme a su misericordia, no le debe nada a nadie. Porque Dios en su misericordia obra y mueve circunstancias para tratar nuestro corazón. La envidia es un tema difícil, pero ¿sabe qué es el problema de eso? Que está arraigado con la falta de agradecimiento con Dios. Y entonces el último mandamiento, allí en Deuteronomio decía, no codiciarás. Pero usted y yo, al ser inmaduros, codiciamos los bienes, la esposa de nuestro prójimo, los hijos de nuestro prójimo, la casa de nuestro prójimo. Y Dios sabía que nuestro corazón tendía a ser ídolos, a anhelar más de lo que Él nos había dado. Y nos prohíbe en su palabra, en el Antiguo Testamento, que lo hagamos. Pero recuerden, no está prohibido porque en sí le quite diversión a su corazón. Estoy tratando de ordenar las ideas, pero el pecado no es malo porque esté prohibido. Está prohibido porque le hace daño a su vida, lo vuelvo a repetir. El pecado no está prohibido solo porque Dios quiera verlo a usted amargado, triste. Está prohibido porque es malo para su vida, para la mía. Entonces dice Pablo, son niños y aquí hay algunas evidencias. Viven en su naturaleza carnal, viven con celos en medio de ustedes y se pelean entre sí. La naturaleza, dice Santiago, creo que lo tengo también acá, más adelante, es que de nuestro corazón, no lo tengo, es que de nuestro corazón salen los celos, las envidias, los pleitos, y tiene lógica la secuencia, porque dice, usted se compara con otros, y si son superiores a usted en algo, usted se llena de tristeza. Si son inferiores en usted, usted se llena de amargura, se frustra en todo caso. Hermanos, lo que estoy tratando de decir es, estas son evidencias que tenemos que revisar en nuestro corazón. Y si existen, la palabra tiene una denominación para nosotros, niños carnales. Es una exhortación fuerte, pero la palabra de Dios no solo fue dada para que nos evaluáramos, sino para que corrijamos lo que tenemos que hacer. Eso dice Primera de Timoteo, porque la escritura es dada por Dios para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto. Recuerde que dijimos una palabra diferente para perfección, madurez, a fin de que usted y yo seamos maduros al evaluarnos. Continuemos allí en Corintios y dice el capítulo 3, verso 4. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, no actúan como la gente del mundo. Aquí Pablo está hablando en términos fuertes y dice, cuando usted se compara, y aquí hay otra evidencia de una persona inmadura, tiende a hacer de sus líderes o de las personas que están enfrente ídolos y los idolatra. Dice, no, y es que yo soy de Pablo o yo soy de Apolos. Se están volviendo una pandilla, dice Pablo, se están volviendo un gueto. Un gueto es como las favelas en Brasil donde se hacen pandillas y nos volvemos iglesias pandilleras, perdón la expresión. Pero en medio de la inmadurez decimos, no, es que lo que predica tal persona o lo que dice tal otra. Y Pablo está diciendo en el verso 5, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia, el Evangelio. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Pablo está diciendo, aquí hay un diagnóstico, inmadurez de niños, aquí hay unas evidencias, peleas, celos, carnalidad en medio de la iglesia. Se hacían pandillas de Pablo, de Apolos, dice, todo esto son evidencias y termina concluyendo, pero ¿quién es Pablo? ¿Pero quién es Apolo? ¿Acaso Pablo murió? ¿Acaso Apolos murió por ustedes? Cristo fue el que pagó el precio por ustedes. Hermanos, esta también tiene que ser una evidencia que tenemos que revisar. Se ha fijado que muchas veces hablamos de gente importante para que nosotros también parezcamos importantes, porque creemos que si yo conozco al importante y entonces yo vengo a ser también importante. No está mal sacarse la foto con un famoso. Está mal cuando yo la muestro y digo, es que yo conozco, porque está evidenciando un corazón que está tratando de sacar valor de un tercero. Recuerde, un niño intenta sacar valor de lo que está viendo a su alrededor. Una persona madura saca valor de lo que Cristo ha hecho y que ha sido comprado a un precio de sangre. Continuemos allí en Corintios y dice el verso 5. Perdón, me paso esto. Yo planté la semilla, verso 6, en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Aquí lo que Pablo está diciendo es que él fue el que plantó, él fue el que puso la semilla, que otra persona, Apolos, fue el que la regó. Pasó exactamente lo mismo en Éfeso. Pablo fundó la iglesia y Timoteo regó la iglesia. El mensaje que Pablo da acá es que Dios es el que la hizo crecer. Lo que está diciendo es, sí trabajamos, pero el crecimiento lo da Dios. Hermanos, al respecto, nuestra iglesia, nuestras iglesias locales tienen que crecer, pero crecerán en la medida de la siembra de esas semillas, de ese evangelio que se predique. Y esa es una responsabilidad de todos nosotros. Si usted está feliz con lo que Cristo ha hecho en su vida, es un mensaje que usted puede predicar y llevar a más personas. Si usted es maestro en medio de la congregación, usted riega esas semillas para que crezcan y den fruto. Recuerde que en la Biblia el fruto glorifica a Dios, que todo lo que es bendecido por Dios da fruto. Está en Génesis, desde Génesis así funcionaba. Dice, pero cada uno será recompensado. Y en estos 12 minutos que me quedan, quiero pasar a esa parte, a esa palabra, y en eso me voy a enfocar. Hay dos formas de vivir la vida cristiana. A la manera espiritual, y es buscar frutos para Dios o quedándose como niño, y aunque sea salvo, al fin no será recompensado. Recuerde lo siguiente, si está tomando apuntes, por favor hágalo. La salvación es gratis, pero la recompensa es por obras. La salvación es gratis, pero la recompensa que recibiremos es por obras. Dice ese pasaje que estamos leyendo, y cada uno será recompensado por su arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. ¿Qué
hermosa imagen. Dios tiene una parcela, Dios tiene un cultivo. ¿Y sabe quién es ese cultivo? Usted y yo. Y Dios lo cuida y Dios lo riega, pero no quiere que se quede ahí como semilla toda la vida. Quiere que crezca de una manera exponencial, de una manera poderosa en las manos de Él. Quiero devolverme un slide porque quiero mostrarle esta imagen por una realidad que está viviendo la iglesia en general. Estamos viviendo en una sociedad del entretenimiento, como ninguna otra generación que haya visto esta tierra. La nuestra es la generación del entretenimiento, es la generación de tener diversión fácilmente. Alguien decía con cierto gozo, imagínate que hubiera sido esta pandemia sin Netflix, imagínese que hubiera sido esta pandemia sin internet. Y no tiene nada de malo divertirse, pero tiene mucho de malo cuando yo solo vivo para entretenerme. Y voy a decirlo de esta manera, cuando yo solo vivo para lo trivial, cuando yo solo vivo para lo vano. Pablo dice, cada uno llevará su premio, pero el premio no lo va a llevar el que se dedicó a sembrar para las cosas inútiles. Y como ninguna otra generación tenemos la oportunidad de perder el tiempo en cosas inútiles. Si no, dígame cuánto tiempo se pasa haciendo drill down, que es el baje el celular en redes sociales. Cuánto tiempo se pierde viendo videos en YouTube de gatos. Y no estoy diciendo que no podemos tener un tiempo de ocio, de descanso. Dios diseñó el trabajo y también diseñó el descanso. Jesucristo dice, mi Padre a esta hora trabaja y yo también trabajo. Pero el Señor, creador del universo, al séptimo día descansó. Perdóneme, tomo otro traguito aquí de té y usted hágalo también allí para seguir en la conversación. Y estoy tratando o al punto al que quiero llegar es el siguiente. Como ninguna otra generación, nuestra lucha tiene que ver con vivir lo importante y no solo para lo temporal y lo trivial. Allí en pantalla está viendo algunas marcas. Hace unos años yo estaba en una reunión y llegué, había un grupo de hermanas que estaban allí con sus bebés. Y una de ellas, hija de líderes, dijo una frase dolorosa para mí en su momento, pero dijo como, la ropa de tal marca es la mejor, yo no compro en ningún otro lado. Y qué mal cuando no lo puedo hacer o algo así, ¿no? A entender, yo salí con dolor en mi corazón. Yo pensé dentro de mí, ¿en serio estamos hablando de estas trivialidades en la iglesia de Cristo? ¿En serio en medio de una reunión donde dice la palabra, hablen con ustedes con salmos y con himnos espirituales, enseñando unos a otros? Lo que dice no es que nos la pasemos cantando, lo que está diciendo de fondo es que cuando hablemos tenemos que edificar, tenemos que enseñarnos. Pero la iglesia, en medio de la iglesia también crece la cizaña, la trivialidad. Mire la definición de trivial, deme un segundo, la busco acá. Dice vain. Esta palabra quiere decir inútil y sin propósito. Los escritores del Nuevo Testamento, especialmente Pablo, usaban esta palabra para describir la falta de sentido de la filosofía de vida del ser humano caído. Pablo caracteriza los pensamientos del sabio como vanos y afirma que los gentiles viven en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido porque están ajenos de la vida de Dios. Efesios 4:17. Las ideas del no regenerado son vanas, son triviales y sin objeto porque carecen de intuición divina. Llevan una vida sin propósito e ineficaz. La salvación de tal vanidad viene del Espíritu Santo de Cristo que mora en los creyentes. Y si usted ve esa definición de vano, es el mismo concepto que usó incluso Salomón cuando dice, debajo del sol todo es vanidad de vanidades, es decir, sin Dios, sin el propósito de Dios, la vida se vuelve trivial y se vuelve vana.
Pero dice la Biblia que cada uno recibirá su recompensa. Y si hoy fuera el día del tribunal de Cristo, que es lo que sigue en ese pasaje, perdónenme, me adelanto aquí rápidamente, dice el verso donde habíamos quedado, verso 10, yo eché los cimientos como un experto en construcción, ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner otro fundamento distinto del que ya tenemos, que es Cristo. El que edifica sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Otra vez la palabra recompensa. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Pablo pasa del concepto de la labranza al concepto del edificio y dice, ustedes son labranza de Dios, otro alistó la tierra, yo puse la semilla, otro la regó y el fruto lo dio Dios. Ustedes son edificio de Dios, yo puse el fundamento, otro edifica sobre ese fundamento, pero el premio lo dará Dios. Ese es el mismo concepto de Pedro cuando dice que somos piedras vivas, el edificio de Dios que Dios está construyendo para su gloria. Y quiero cerrar en estos 4 minutos, hermanos, pidiéndoles que hagamos una evaluación seria de nuestra manera de vivir. A la persona que está dando frutos en el Señor, como dice Mateo 25, y oro que así sea, el Señor un día regresará y te dirá, buen siervo y fiel. A la persona que está teniendo miedo y está viviendo en las trivialidades de lo que sea, el Señor, si usted ya nació de nuevo, no podrá decirle buen siervo y fiel, aunque será salvo, como dice Corintios 3, así como por el fuego sentirá una pérdida. La pérdida de no haber vivido en esta tierra para lo importante, sino solo para lo urgente. La pérdida de haber vivido en esta tierra solo para cumplir los deseos. Y quiero terminar con eso. Tener mucho cuidado con lo que está deseando y anhelando nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón mana la vida. Proverbios 4:23 dice que debemos cuidarlo, porque si no cuidamos lo que estamos deseando, nuestra vida se va a ir revisando Facebook. Se lo dice alguien que tiene que luchar con las redes sociales, se lo dice alguien que le gustan los videojuegos. ¿Y qué vamos a darle cuando el Señor regrese? Oro, plata, obras que a ser probadas no se queman, no desaparecen, o tendremos que llevarle nuestro Xbox, tendremos que llevarles nuestro internet, lo que sea en lo que perdimos el tiempo, y el Señor evalúa según eso. Al final dice la Biblia, Apocalipsis 22, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Hermanos, pueden haber excusas, pero no son verdaderas delante de Dios. Es que la pandemia no me permitió predicar el evangelio. Es que la pandemia no me permitió trabajar y yo tenía que quedarme. El inmaduro encontrará una excusa en cada circunstancia. El maduro utilizará los medios que estén a su alcance para glorificar a su Señor. Al final dice la Biblia que vamos a recibir diferentes tipos de coronas, están ahí en pantalla: corona de justicia, corona de gloria, corona incorruptible, corona de vida. Estas coronas no son para cualquiera, estas coronas son para los maduros, estas coronas son para los que se esforzaron, y estas coronas son para los que no vivieron para lo vano o lo trivial. Hermanos, podemos ser creyentes, podemos haber nacido de nuevo, pero aún estar viviendo en la carne o solo para nuestros deseos. Y al respecto, quiero terminar con esa exhortación. Romanos capítulo 1, el mismo Pablo hablando sobre eso, dice allí, denme un segundo, busco aquí en mi Biblia. Romanos 1, ya termino con este pasaje. Dice, verso 23. Que las personas, aquí estoy haciendo una diferencia también, las personas naturales, es decir, que no han nacido de nuevo,
En lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rinden culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron con sus formas de simples mortales y de aves, de animales, de cuadrúpedos, de plantas y de reptiles. Se hicieron ídolos, trivialidades en las cuales vivían. Entonces, porque todo comparado con Dios es trivialidad, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Lo peor que le puede pasar a una persona natural que no ha nacido de nuevo es que Dios le permita vivir los deseos de su corazón. Dice, como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Hermanos, cuando nuestro corazón no ha sido redimido, cuando Cristo no ha pagado ese precio, nuestros deseos son carnales. Pero esperamos que una vez Cristo haya pagado ese precio y usted tenga el Espíritu de Dios, la manera de ver y entender las cosas, importantes o no del mundo, cambien. Y ahora lo que el mundo tiene por importante para nosotros es basura, como dice Pablo. Y ahora lo que el mundo tiene por basura para nosotros es importante, el vivir para agradar a Dios. Y como dice Pablo, y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Y ya sea que estemos vivos o que durmamos esperando el regreso del Señor, vivimos o morimos en el Señor, porque de Él somos y a Él regresamos. Hermanos, quiero invitarlos a hacer esa evaluación, quiero invitarlos a pensar qué tipo de fruto estamos dando en nuestra vida cristiana, qué tipo de fruto estamos dando que honre al Señor. Jesucristo dice en su palabra que Él es la vid y nosotros los pámpanos, el que permanece en Él llevará mucho fruto. Y esa es la solución de todo lo que he hablado. Permanezcamos en Él y llevemos fruto, porque ese fruto glorificará a nuestro Padre. Y de eso se trata nuestra vida, darle gloria y honra. Todo lo que hacemos, hacerlo de corazón como para el Señor. Un abrazo, se me acabó el tiempo, era lo que tenía para compartir. Les amo en el Señor y espero muy pronto podernos ver cuando todo esto pase y darnos un abrazo. Les amo en el amor del Señor y estamos en contacto. Bendiciones. Chao, chao.